Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la situación política de Mogán y para ello tenemos a doña Pino González, portavoz socialista en dicho consistorio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marian. Empezamos, si le parece, con el tema de la suspensión parcial de la ley turística, que ustedes piden al alcalde que se levante esta suspensión. Efectivamente, tal y como comentamos en el último programa y como consecuencia de una moción que presentábamos para el Pleno para intentar evitar la paralización de ese hotel de 5 estrellas, que es una inversión de 45 millones de euros, que solo en beneficios para el municipio y para la isla de Gran Canaria puede suponer creación de empleo, puede suponer mejora de la oferta alojativa y además para las arcas municipales solo lo que sería la licencia de obra, la licencia municipal, podrían estar hablando de más de 1.200.000 euros, con lo cual yo creo que desde el ayuntamiento se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para intentar desbloquear la paralización de esa obra que ahora mismo está ocasionada por el recurso de inconstitucionalidad contra la ley turística de Canarias que presentó el Partido Popular y concretamente el gobierno del señor Rajoy. ¿Qué ha ocurrido? Nosotros, como habíamos comentado, se presenta este recurso. Nosotros habíamos presentado una moción al Pleno desde el Partido Socialista solicitando, teniendo en cuenta que perjudicaba ese recurso al municipio de Mogán, solicitando por un lado que se retirara el recurso o por lo menos que la suspensión cautelar se levantara. El Grupo Popular, el Grupo de Gobierno en Mogán, rechazó esta propuesta y decían que lo que perjudicaba a Mogán es la ley turística. Es evidente que se han posicionado en defensa de los intereses de su partido en lugar de defender los intereses del municipio, que es lo que le reprochamos desde el Partido Socialista, que cada día más, además con más frecuencia, están demostrando, no solo dentro del ayuntamiento, sino en el municipio, ¿no? Con esas acciones se han posicionado una vez más en defensa de sus siglas en vez de defender el municipio. ¿Qué ha ocurrido? Pues, como te decía, se rechaza esta moción y ahora es el Tribunal Constitucional el que se dirige a las partes, tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno de Canarias, para que en un plazo de 5 días soliciten, si ellos estiman oportuno, se pronuncien para solicitar ese levantamiento de esa suspensión cautelar. Aquí tienes, como puedes ver, es el propio tribunal el que pide a las partes que se posicionen y se pronuncien para, si estiman o no ese levantamiento de esa suspensión cautelar. Nosotros, desde el Partido Socialista, tanto a nivel del grupo parlamentario en el Gobierno de Canarias, Manolo Fajardo, como nosotros desde el municipio de Mogán, hemos solicitado, yo en mi caso, al alcalde y al grupo de gobierno, que pida a su partido que en este momento, en el momento en el que el Tribunal Constitucional se dirige a las partes, entendemos que ellos mismos han entendido o han considerado que esta suspensión cautelar está de más y que va a perjudicar a Canarias, con lo cual pedimos desde el Partido Socialista de Mogán y desde el Partido Socialista de Canarias que el Partido Popular inste al señor Rajoy a que le solicite esa retirada del recurso o si no, por lo menos que se retire la suspensión cautelar, que se levante. Porque si no, estamos hablando de que a nadie se le escapa cómo funciona la justicia, cómo es la lentitud. Podríamos estar hablando de años de bloqueo para esta mejora de la oferta alojativa de Mogán, años de bloqueo para esta inversión, años además de inseguridad jurídica para esos empresarios que han comprado una parcela para poner en marcha la construcción de este hotel y ahora pues la ven paralizada porque este recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el gobierno del Partido Popular pues ha perjudicado directamente desde luego perjudica a Canarias en general, pero aquí a corto plazo directamente en estos momentos está paralizando esa inversión que, como te digo, pues es fundamental para la creación de empleo y para la mejora económica del municipio de Mogán.
Doña Pina, ¿se están asumiendo también nuevos gastos sin saldar la deuda del ejercicio anterior? Sí, efectivamente, en un pleno que tuvimos la semana pasada, un pleno extraordinario, el grupo de gobierno lleva una modificación de presupuesto con cargo al remanente y al superávit, financiar, por un lado, 2.700.000 euros para saldar la deuda de los bancos, que tiene con los bancos, y por otro lado 3,5 millones aproximadamente de euros para nuevas obras de mejora de carretera, de infraestructura, obras electoralistas, porque hay que aclarar que ahora mismo es verdad que la ley de presupuestos dice que de estabilidad presupuestaria concretamente, que hay que dedicar el superávit de las cuentas a pagar las deudas, sobre todo en el caso de que haya deudas al cierre del ejercicio anterior, al cierre del 31 de diciembre. ¿Qué ocurre? En este caso, Mogán todavía tiene deudas del ejercicio anterior, sin ser las que tiene con los bancos, sin ser las que tiene además con las expropiaciones, que tenemos más de 7 millones de euros en una sola de las expropiaciones. Mogán debe más de 7 millones de euros a una familia, ¿no? Además de otro 1,5 millones aproximadamente por otro lado, con lo cual deudas con los bancos son 5 millones de euros, deudas con estas familias o con sentencias que debemos pagar, estamos hablando también de más de 7 millones de euros por un lado y 1,5 millones por otro, con lo cual deudas sí que tiene y muchas además. Pero ¿qué ocurre? Además de esas deudas tenemos 1 millón de euros aproximadamente que debemos del ejercicio del año anterior. Concretamente se deben por el tema de los secuestros del servicio de limpieza de basura y de recogida. Durante el tiempo que estuvo secuestrado todavía quedan liquidaciones pendientes de ejecutar por parte del ayuntamiento, y además con la propia empresa municipal, Mogán Gestión Municipal, que le debemos facturas también. Total, entre unas y otras, el interventor habla de aproximadamente 1 millón de euros. La ley dice que primero se tienen que pagar esas deudas del año anterior y después antes de poder destinar a nuevos contratos, a nuevas obras que se quiera ejecutar por parte del consistorio. Las advertencias, además, en el informe del interventor hablaban en ese sentido, decían que, bueno, que se puede hacer esta modificación de presupuesto, pero que ahora hay que poner en marcha una nueva modificación, porque lo primero que debemos hacer es tener que pagar ese 1 millón de euros que se debe del año anterior, con lo cual estaríamos hablando de que se va a modificar por un lado eso, pero que hay que ejecutar otra modificación para saldar las deudas. Con lo cual nosotros desde el Partido Socialista le decíamos en el pleno al grupo de gobierno que ellos, por un lado, la modificación de presupuesto esta es electoralista, porque en lugar de pagar las deudas que se tienen de años anteriores y deudas atrasadas que tiene el ayuntamiento, hacen nuevas obras, ejecutan nuevos gastos y ponen en marcha un plan de arreglar, de chapa y pintura, de arreglar carreteras, que es lo que ellos ahora mismo enfocan para las próximas elecciones. Con lo cual la modificación nosotros entendemos desde el Partido Socialista que no se justifica, que además es electoralista y además incumple la ley. ¿Y tiene deuda de difícil cobro? ¿Deuda así de años, muchos años? Sí. ¿Deuda antigua, que a lo mejor ya ha prescrito? Cobro. Sí, además muchas han prescrito y muchas se ha ido acumulando un saldo de dudoso cobro de más de 20 millones de euros. Entonces, el ayuntamiento, como te decía, el grupo de gobierno le gusta presumir de arcas saneadas, pero si vas a mirar bien en los cajones, pues no es eso lo que nos encontramos. De todas formas, nosotros le decíamos en el pleno del Partido Socialista, ustedes lo que pretenden es dejar el cajón vacío de dinero, porque el superávit y el remanente lo van a liquidar, por decirlo de alguna manera, van a reducir el remanente de tesorería, van no solo a gastar el superávit, sino que encima van a dejar muchas facturas, porque todas estas obras que ellos van a ejecutar ahora con fines electoralistas, como te decía, porque se acercan las elecciones,
pues vamos a tener los que entren en el ayuntamiento van a recibir una deuda bastante considerable, y el grupo de gobierno el año que viene, cuando se vaya, va a dejar una herencia bastante difícil de pagar y difícil de acometer. Otro tema importante es el Plan de Empleo Social 2014-2015. ¿El consistorio moganero ha renunciado o va a disponer el municipio de algún plan de empleo social, doña Pino? Bueno, en principio los planes de empleo social, cuando se ejecutaron el año anterior, los primeros, desde la FECAN se acordó que habría una segunda parte, desgraciadamente porque las cifras así lo requieren, así lo necesitan. Hay que aclarar que los planes de empleo social van dirigidos a aquellas familias que tengan a todos sus miembros en paro o que no tengan ingresos. Estamos hablando de personas que están ahora mismo en riesgo de exclusión social, con cargas familiares, con lo cual son una urgencia y una necesidad para cualquier municipio. Desde el Gobierno de Canarias se puso el año anterior el primer plan de empleo social y ahora se va a poner en marcha el segundo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? El grupo de gobierno de Mogán presenta una moción en el Pleno solicitando que sea el Gobierno de Canarias el que financie el 100% de este plan de empleo y que se reparta el dinero entre los ayuntamientos, solicitando al Gobierno de Canarias que se reparta el dinero entre los ayuntamientos. Lo curioso de eso, Marian, es que la misma semana que solicitan por la urgencia y la necesidad del municipio ese plan de empleo social, la concejala, la portavoz del grupo de gobierno de Mogán, que además es concejala de Servicios Sociales y de Empleo, hace unas declaraciones en el medio de comunicación de televisión Mogán, hace unas declaraciones con respecto a los planes de empleo social en las que ella afirma que los planes de empleo, que no está contenta y no está conforme y no comparte las políticas activas de empleo del Gobierno de Canarias, y que los planes de empleo social son pan para hoy y hambre para mañana, con lo cual esa no es la solución y que hay que abogar por otro tipo de políticas de empleo, de dinamizar la creación de empleo y potenciar a las empresas. Nosotros vemos esa moción, oímos esas declaraciones y las cuentas no nos cuadran, ¿no? Entonces, en el Pleno le pedimos en primer lugar a la concejala que retire, por coherencia además, que retire esas declaraciones que había hecho en la televisión de Mogán, en las que afirmaba que los planes de empleo social son pan para hoy y hambre para mañana. En primer lugar, porque cuando una persona tiene pan todos los días, tenerlos 6 meses, que es lo que duran los contratos, puede suponer poco tiempo, pero cuando una persona no tiene pan ningún día, tenerlos 6 meses pues es una solución. Entonces le pedíamos desde el Partido Socialista, por respeto a todas esas personas que lo están pasando mal en el municipio y en Canarias, que retirara esas declaraciones. Y si no, que retirara la moción, porque no tiene sentido que pida con una mano lo que critica con la otra, ¿no? Entonces, además, le pedían, por cierto, se negó la concejala, se ratificó en sus palabras, decía que seguía pensando lo mismo, que las políticas activas de empleo del Gobierno de Canarias no las comparte, no solucionan, y que los planes de empleo social son pan para hoy y hambre para mañana, decía la portavoz del Partido Popular de Mogán, que además es concejal de Servicios Sociales y concejala de Empleo, con lo cual yo creo que debe conocer de primera mano, o debería, la sensibilidad y la situación en la que están viviendo esas familias que tienen a todos los miembros en paro y que no tienen ningún tipo de ingreso. Deberían estar mirando esos planes de empleo social como agua de mayo, en lugar de estar criticándolos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, le pedíamos en el Pleno que se incluyera un nuevo acuerdo en el cuerpo de la moción que ellos presentaban. Nosotros, desde luego, estamos de acuerdo con que los planes de empleo social los financia el Gobierno de Canarias. Otra cosa es que el Ministerio se lo permita, porque es el Ministerio de Empleo el que no permite a las comunidades autónomas firmar convenios con las corporaciones locales y financiar el 100%. Por lo tanto, le decíamos, bueno, pues nosotros estamos de acuerdo con la moción,
pero dígale a su ministra de Empleo que lo permita, porque es su ministra de Empleo la que no permite que sea el Gobierno de Canarias el que financie el 100% de este plan de empleo. Pero bueno, sin embargo estábamos de acuerdo con la moción, pero le pedíamos que incluyera un nuevo acuerdo que sería dirigirnos también al Cabildo de Gran Canaria, para que ponga en marcha también un plan de empleo social, o que se adhiera de algún modo a poner en marcha, porque hay que decir que fue el único cabildo que en el plan de empleo social anterior no dedicó ningún euro, ni un solo euro al plan de empleo social. En Gran Canaria se perdió del orden de 3 millones de euros entre la partida, el 1.900.000 que tenía que poner el Gobierno de Canarias, más el 1.500.000 que pondría el Cabildo. Se perdieron 3,5 millones de euros que podían haber resuelto el empleo en Canarias. Y hay que decir que estaríamos hablando de que del paro que hay en Canarias ahora mismo, 277.000 personas que están en situación de desempleo, casi el 50%, del orden de 119.000 personas, son de Gran Canaria, con lo cual estamos hablando de que en Gran Canaria el paro es uno de los principales problemas que tienen ahora mismo los ciudadanos, que el Cabildo de Gran Canaria no ha dado respuesta a ese problema y por lo tanto entendemos desde el Partido Socialista que se debería adherir también a este plan de empleo social el Cabildo de Gran Canaria. Y además está siempre presumiendo de que tiene mucho dinero, de que su situación es boyante. Pues hombre, ¿en qué se puede gastar mejor el dinero de forma más adecuada que invertirlo en crear empleo, que es ahora mismo el principal problema que tienen los ciudadanos, ¿no? Rechazaron la propuesta, rechazaron la petición de incluir este acuerdo. Nosotros de todas formas hemos presentado una moción en ese sentido para el próximo pleno, con lo cual nos tendremos que volver a ver las caras, tendremos que volver a abrir el debate sobre el plan de empleo social en el Ayuntamiento de Mogán, porque esa moción está registrada para dirigirnos al Cabildo de Gran Canaria y pedirle un plan de empleo social para Gran Canaria. Lo más curioso de todo esto, Marian, es que se había celebrado el lunes antes, el pleno lo tuvimos el viernes, el mismo lunes, el día 28 de abril, se había celebrado en Gran Canaria una reunión de alcaldes o responsables de empleo de la isla, una reunión dentro del seno de la FECAN para los representantes de Gran Canaria. Y en esa reunión todos los miembros aprobaron por unanimidad de todos los partidos pedir esa moción, apoyar esa moción, pedirle al Gobierno de Canarias que financie y pedirle al Cabildo de Gran Canaria que se adhiera también a los planes de empleo social. Lo que no entendemos desde el Partido Socialista es cómo el grupo de gobierno de Mogán y el alcalde de Mogán no respeta ni siquiera a las decisiones que se adoptan dentro del seno de la FECAN, que adopta su propio partido además, y que él levanta la mano, porque además del municipio de Mogán también había una representante, y levantó la mano y votó unánimemente para apoyar esa moción en la reunión. O sea, no respetan a las personas que están en situación de desempleo, no respetan la situación económica y además no respetan ni siquiera los acuerdos que se adoptan dentro del seno de la FECAN y que adoptan ellos mismos votando, levantando la mano, porque el acuerdo se aprobó de forma unánime. Esto es un ejemplo de cómo funciona, de cómo gobierna o cómo desgobierna el grupo de gobierno de Mogán, ¿no? Dan la espalda otra vez a los ciudadanos y dan la espalda a los acuerdos que se adoptan. Entonces, nosotros, además de que nos parecen muy graves las declaraciones de la concejala, nos parece también muy grave que no hayan respetado ni siquiera los acuerdos. ¿No es una prioridad entonces para el Ayuntamiento de Mogán el tema del empleo? Pues debe ser que no, porque ellos como están en su mundo, en su nebulosa de que todo va bien, de que ellos tienen el mensaje del Partido Popular, de la mejoría y este mensaje que intenta lanzarnos, como dice el eslogan, una mentira repetida 100 veces, a lo mejor termina siendo una verdad, ¿no? Ese es el mensaje que ellos están intentando lanzar.
La recuperación es lo que ellos quieren vendernos desde el Partido Popular, y es evidente que no hay ninguna recuperación. No hay recuperación porque los ciudadanos siguen sin percibirla. Más del 80% de los ciudadanos en este país no percibe esa recuperación. El empleo ahora mismo en España ha aumentado desde que gobierna el Partido Popular. Hay 1.200.000 empleos menos, hay 1.200.000 personas que están en situación antes de que entrara. Sí. Estamos hablando de que en total en España ahora mismo hay casi 6 millones de parados. Hay 1.200.000 más que cuando entró a gobernar el Partido Popular. Estamos hablando de que el desempleo está por encima, la tasa de desempleo está por encima de un 26% aproximadamente. Y para el desempleo juvenil estaríamos hablando de un 60%. Con lo cual, yo creo que ahora mismo, además, hay 2 millones de hogares que tienen a todos sus miembros en paro en España, en nuestro país. Hablar ahora mismo de recuperación es una indecencia, sinceramente, María, porque yo creo que ahora mismo solo ven la recuperación los que nunca han tenido ninguna dificultad económica. Porque es evidente que los ciudadanos no la están percibiendo, porque si sigue aumentando el desempleo, y repito, Rajoy prometió que iba a acabar con el paro, y desde que entró a gobernar en este país hay 1.200.000 parados más. O sea, no solo no ha acabado con el paro, sino que el paro se ha incrementado muchísimo más, porque además la reforma laboral que puso en marcha, pues lejos de crear empleo, lo que ha hecho, no solo hemos perdido derechos, sino que además ha destruido mucho empleo. Otro tema importante del Pleno Extraordinario del día 29 de abril se trataron dos temas: el tema de elaborar una ordenanza sobre las condiciones higiénico-sanitarias de la guardería y abrir también expediente disciplinario a 2 agentes de la policía local. ¿Cómo quedó estos dos temas, doña Pino? Pues fueron rechazados todos y cada uno de los asuntos que se debatían. Hay que decir, en primer lugar, que el Pleno había sido solicitado un año antes por parte de la oposición desde Ceuta y Nueva Canaria. Concretamente, habían solicitado un Pleno extraordinario para tratar esos dos asuntos, porque estaban además a la orden del día en aquel momento, ¿no? Los dos asuntos serían la infección por salmonelosis del contagio en una guardería municipal y la presunta paliza, agresión a un ciudadano senegalés que había sido por parte de 2 policías de la policía local de Mogán, que están imputados por esta causa porque el ciudadano le puso una demanda, y ahora mismo están imputados por esta presunta paliza, ¿no? Como te decía, el Pleno se celebra un año después y por vía judicial, por sentencia judicial, porque el grupo de gobierno, el alcalde, estimó que ese Pleno no se ajustaba porque tenía más de un asunto, con lo cual ellos desestimaron la petición de ese Pleno extraordinario. Se llevó a los juzgados y ha sido mediante una sentencia judicial por la que ha obligado, en el plazo de 4 días desde que se recibía esa sentencia, a convocar con esos dos asuntos del día. Exacto, con el mismo orden del día que había presentado en su momento los grupos de la oposición. Habían distintos, como tú acabas de leer, se pedían además cuestiones que algunas pues sí habían a lo mejor perdido sentido, porque hablar del tema un año después pues en cierto modo pues pierde cierto sentido, pero otras no habían perdido en absoluto sentido, como es la elaboración de esas ordenanzas que no solo no pierden sentido, sino que son necesarias, que son imprescindibles para intentar evitar que vuelvan a pasar este tipo de cosas, ¿no? En el caso de la afectación de la salmonelosis, esa infección pues fue dentro de la guardería municipal. Se produjo, empezaron a aparecer en un lunes los primeros casos de niños afectados, y hasta el viernes no se cerró la guardería.
está claro que hay que establecer algún tipo de protocolo para intentar hacer las cosas pues dentro de la mejor coordinación y dar el mejor servicio y evitar pues el contagio al mayor número de niños. Entonces, además en esos días pues hubo una información tergiversada, cambiada, errónea además, porque por un lado se decía que era un virus de gripe, por otro lado al final pues se estuvo descartando la salmonelosis, hasta que el mismo viernes por la mañana confirman los técnicos de sanidad del Gobierno de Canarias que la infección estaba ocasionada por la salmonela, ¿no? Entonces, ahí cuando se cierra la guardería y ya se pone en marcha el mecanismo para intentar sanear y mejorar las condiciones de la propia guardería. Yo creo que es importante establecer protocolos para intentar evitar este tipo de situaciones, poner en marcha todas las ordenanzas que se puedan, además, para intentar evitar todo tipo de capítulos como este, ¿no? Y estamos hablando de que fueron 34 menores que los que se vieron afectados, más cuidadoras, entonces se ha ocasionado un daño a esos menores y a esas familias. Entonces, pues como te decía, yo creo que todas las medidas que se adopten para intentar evitar este tipo de cosas, de episodios desagradables para cualquier municipio, pues vienen bien. Pero claro, lo que yo creo, pues al alcalde le importa poco, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente no aceptaron ninguna de las propuestas que se llevaba al Pleno, se rechazó lo de la ordenanza, se amparan en que ahora ellos se escudan para todo en la reforma de la ley de bases, ¿no? Ahora para todo enseguida te dicen el discurso de que no tienen competencia. Esto dentro del Gobierno de Canarias se ha elaborado unos informes para amparar a los ayuntamientos, para que tengamos claro qué tipo de competencias podemos asumir o no, y esta es una de ellas de las que sí que está dentro de las competencias, porque además está por defensa de los usuarios y defensa del consumidor, con lo cual tenemos competencias para poder adoptar este tipo de medidas y para no intentar evitar que vuelva a ocurrir. Por otro lado, tampoco lo veía claro, además fueron esas sus palabras, el alcalde. Yo creo que aquí a nadie se le escapa el vídeo que salió a la luz pública, porque claro, la presunta paliza fue en el año 2011, pero fue el año pasado cuando a nivel nacional salieron unas imágenes de una cámara de vídeo que estaba instalada dentro del supermercado, donde se ve una parte de la persecución en la que uno de los policías persigue a este ciudadano senegalés, se ve cómo cae al suelo y se ve cómo el policía local de Mogán arremete contra él con la pierna, dándole patadas mientras el ciudadano está en el suelo. Esas son las imágenes que se vieron, salieron a la luz, como te decía, el año pasado, ¿no? A nivel nacional, todos los medios de comunicación de este país estaban expectantes a ver qué medidas adoptaba el Ayuntamiento de Mogán. Y el Ayuntamiento en ese momento dijo que iba a abrir un expediente informativo. Pedíamos en el Pleno explicaciones para que comparecieran el alcalde y el concejal de policía y dieran explicaciones sobre lo que había pasado, que se explicara qué medidas se habían adoptado en un primer acuerdo del orden del día sobre ese asunto, y se negaron a comparecer porque dicen que ellos no tenían por qué comparecer, con lo cual la comparecencia la negaron. El segundo asunto de ese mismo tema, relacionado con ese mismo tema, era abrir un expediente disciplinario para estos dos policías que están imputados por la paliza, por la presunta paliza de este ciudadano. Con lo cual se pedía además que explicaran en qué situación está ahora mismo el expediente informativo que se le abrió a uno de ellos, y que se abrió, hay que decir, por la presión en los medios de comunicación que salió cuando salió el vídeo a la luz pública, y con esa presión mediática el Ayuntamiento adoptó la medida en Junta de Gobierno de abrir un expediente informativo a uno de ellos. Pedíamos explicaciones en el Pleno,
no hay explicaciones. El secretario además manifestó que entiende que como el tema está judicializado, pues no se puede hacer nada y no se puede adoptar ninguna medida hasta que no se pronuncie la justicia. Con lo cual entendemos que el ayuntamiento no está haciendo lo que debería hacer, porque nosotros no pretendemos juzgarle, lógicamente no somos jueces, la justicia se pronunciará en su momento y ya dictará la jueza o el juez lo que considere oportuno a nivel judicial, pero es que a nivel administrativo el ayuntamiento tiene la obligación y la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana en el municipio, y sobre todo teniendo en cuenta que somos un municipio turístico. O sea, ¿quién está mirando para Mogán y dirá, pues si a la policía se le permite ese tipo de actuaciones sin que el ayuntamiento adopte ninguna medida, pues en manos de quién estamos, ¿no? ¿Quién nos está gobernando? El ayuntamiento entendemos que no puede mirar para otro lado, tiene que adoptar algún tipo de medida disciplinaria, administrativa, porque hay que sancionar de alguna manera o castigar de alguna manera este tipo de conductas. Y ya no me refiero a lo que pudo haber pasado antes o después de esas imágenes, me refiero concretamente a lo que se ve en ese vídeo. El alcalde dice que él no ve claro que se esté dando una patada, que él no ve claro que en el vídeo se perciba que se está agrediendo a este ciudadano, que no ve claro, él no ve claro, él es lo que insistía, que no lo ve claro. Digo, bueno, no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Porque yo creo que cualquier persona que vea ese vídeo sentiría un rechazo, además, y yo creo que se ve claro cómo le está pegando patadas mientras el ciudadano está en el suelo. Entonces, este tipo de conductas ningún ayuntamiento lo debería ni lo puede permitir a un policía local. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana en nuestro municipio y desde luego de defender la imagen de la policía local, porque este episodio perjudica gravemente al resto del cuerpo de la policía local de Mogán y por supuesto perjudica al municipio de Mogán, con lo cual entendíamos que hay que adoptar medidas también para intentar aclarar esta situación y tomar algún tipo de expediente o adoptar algún tipo de acuerdo. La anécdota en este caso, pues que uno de los policías de la pareja de policía que está imputada por esta presunta paliza es hijo de un miembro del grupo de gobierno del Partido Popular de Mogán, de un concejal del Partido Popular de Mogán. ¿Es casualidad? ¿Es anecdótico? Que sea cada uno quien interprete lo que quiera interpretar. Desde luego es muy curioso que el ayuntamiento haya tenido un doble rasero, porque a otro policía sí que se le ha abierto, a otro policía por presuntas actuaciones de este tipo, se le ha abierto expediente disciplinario, se le ha retirado el arma, se le ha retirado empleo y sueldo, ha estado apartado mientras estaban esos casos en el juzgado, con lo cual aquí hay un doble rasero, porque a otros se les hace y se adoptan medidas y en este caso no. ¿Será casualidad que es porque es hijo de un concejal del Partido Popular de Mogán, un concejal del grupo de gobierno? Pues el tiempo al tiempo. Yo creo que es cuestión de esperar. En cualquier caso, rechazaron todas y cada una de las propuestas que iban en el pleno extraordinario, que además se había celebrado, desgraciadamente, por sentencia judicial, a golpe de sentencia, que es como están gobernando últimamente en el grupo de gobierno de Mogán, y pues desgraciadamente pues un episodio más triste para la corporación y triste para el municipio. Ya para ir finalizando, doña Pino, estamos ya 15 días de campaña electoral para las elecciones europeas. El lema del Partido Socialista, Tú mueves Europa. El PSOE a nivel nacional y a nivel de Gran Canaria se está poniendo en las pilas, ya empezó la pegada de carteles. ¿Cómo vive usted también estos 15 días de jornada electoral de cara a Europa? Sí, bueno, ya tuvimos una primera cita en pre-campaña, que fue el sábado pasado, donde todos y todas salimos a la calle
cargos públicos, militantes, simpatizantes, para repartir el programa, el programa este que se ha elaborado con las 25 propuestas que tenemos para la campaña europea, y para repartir también la revista que hemos preparado para Gran Canaria con nuestro candidato canario, como nos gusta decir, con Juan Fernando López Aguilar. Pues sí, ya estamos en la recta de casi final, ya acabó la pre-campaña, ya estamos en campaña. Desde anoche se comenzaba ya la parte del sprint, por decirlo de alguna manera. Vamos a intentar acercar a la ciudadanía y acercarnos a la ciudadanía para explicarles nuestras propuestas, pero no solo para explicarles nuestras propuestas, sino también para explicarles la importancia de ir a votar el día 25 de mayo, la importancia de ese voto, que es además decisivo para intentar cambiar las cosas en Europa, la importancia de que Europa está más cerca de lo que pensamos y de lo que creemos. Europa nos afecta en la cesta de la compra, nos afecta en cuando encendemos la luz en nuestra casa, nos afecta en que nuestro hijo o nuestra hija tenga posibilidades para estudiar, tenga un empleo cuando termina de estudiar, nos afecta en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, el primer mensaje que queremos lanzar desde el Partido Socialista es que Europa, y además en Canarias, concretamente como región ultraperiférica, son muchas las ayudas que nos llegan de Europa y muchas las políticas que ganamos o perdemos en Europa. Entonces, lo primero, la importancia de estas elecciones europeas para cada uno de nosotros y para Canarias. Lo importante de ir a votar el día 25 de mayo, porque como decimos, la derecha va siempre a votar, el Partido Popular va siempre a votar, a ellos no les importa los casos de corrupción que puedan estar saliendo en su partido, no les importa la caja B que tienen en su partido, no les importa los recortes, porque probablemente ni siquiera les afecten, porque ellos probablemente no tengan problemas económicos, pero los que nunca, los más críticos con la situación económica, los más castigados por la situación económica, somos las personas de izquierda, las personas que estamos ahora mismo más indignados por todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas personas son las que dejan de ir a votar. Y esa abstención, estamos hablando de que la probabilidad de voto es de un 40% de participación. De ese 40%, los que sí que van, como te decía, son los partidos de derecha. La izquierda está indignada, está cabreada y protesta en las redes sociales y protesta en las calles, que está muy bien protestar en todas partes, pero donde el voto, donde la protesta es más efectiva es en las urnas el 25 de mayo, votando un cambio, votando para que estas políticas de derechas que se nos están aplicando desde Europa a España y a Canarias, pues que cambien, que la política, en vez del austericidio que están practicando la señora Merkel y sus secuaces, por decirlo de alguna manera, que nos están apretando cada vez más el cinturón, que nos están recortando cada vez más derechos y libertades incluso, pues que esas políticas cambien y den un giro, y en vez de ir caminando hacia la austeridad, que se está convirtiendo en un austericidio, que se encaminen hacia el crecimiento económico y la creación de empleo, que es lo que realmente ahora mismo nos preocupa, nos duele más a los ciudadanos, ¿no? Ahora mismo, pues yo pedir el voto para el Partido Socialista, porque tenemos que recuperar todos esos derechos y esas libertades que hemos perdido desde que gobierna la derecha en Europa y en España concretamente, porque desde que gobierna el Partido Popular pues hemos perdido muchos derechos y muchas libertades en educación, sanidad pública, en políticas sociales. Yo creo que tendríamos que estar 3 días aquí para poder explicar todo eso que estamos perdiendo, pero yo creo que los ciudadanos son perfectamente conscientes de qué situación está ahora mismo viviéndose en este país y en Canarias, y que necesitamos un giro hacia otro tipo de política económica, caminando hacia el crecimiento, recuperando los derechos y las libertades,
y desde luego con la austeridad no vamos a salir de la crisis. Las políticas que se están aplicando no se están viendo en la recuperación económica, no hay una recuperación económica y además encima pues cada vez hay más personas en situación de desempleo y en riesgo de exclusión social. Entonces, como decíamos antes, hablar de recuperación, que es el mensaje que el Partido Popular quiere lanzar, que se está viendo la recuperación, no se está viendo la recuperación, solo la ven los que nunca han estado a oscuras, solo esa luz solo la ven las personas que nunca han estado a oscuras. Los que estamos a oscuras no vemos esa recuperación y estamos hablando de que somos más del 80% de los españoles los que no vemos esa recuperación, con lo cual necesitamos un cambio y para conseguir ese cambio hay que votar a la izquierda y hay que votar al Partido Socialista. Nada, pues muchísimas gracias, doña Pina González, por estar aquí esta noche. Gracias y suerte. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista con doña Pina González, portavos socialista en Mogán, haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.